la reserva del Banco Central. ¿Cuándo hubo todos esos temas, ese volumen de temas? En un solo año legislativo. Lo que pasa es que después los muchachos del Senado voltearon todo. Pero bueno, eso es un problema del Senado, Diputado No, Bullrich, diputado. este año que está tan marcado por la competencia electoral, nada menos que la presidencia, las gobernaciones, las intendencias en juego, ¿qué va a pasar? ¿Qué se puede prever? ¿Qué puede esperar uno que pase con el Congreso? ¿Va a haber esta riqueza de debate que decía el diputado Pineda? Menos de 64 leyes seguro. El otro día la presidenta, cuando inauguró las sesiones, planteó que había una agenda que ella quería presentar. Hubo 3 meses donde las podía haber presentado y no las presentó, porque la presidenta tiene la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias. Y en esas sesiones extraordinarias la única que pone la agenda es el Poder Ejecutivo. Estos proyectos que el otro día planteó que no se habían discutido, los podría haber planteado justamente en estos meses donde los diputados no estamos en condiciones de decidir qué proyectos se discuten. Es el segundo año en la historia democrática de la Argentina que no se llaman a sesiones extraordinarias. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, el año pasado fue un año en el que no se votaron proyectos de manera automática. Puede haber habido una producción importante del año 2000 al 2009, como ustedes decían, pero a partir de un determinado momento histórico, que fue el momento en el que comenzó a cambiar esta situación, la realidad es que los proyectos se empezaron a discutir. Cuando yo llegué los primeros 2 años que yo estuve como diputada, del 2007 al 2009, levantaba la mano y decía, bueno, quiero cambiar una coma. Y no había posibilidades de hacer absolutamente nada, no se podía discutir nada, no había un solo proyecto de alguien que no fuera oficialista. Bueno, había otra relación de fuerza también. Bueno, pero la relación de fuerza en el Parlamento, hay 2 maneras de ver la relación de fuerza, el número o la construcción de consensos. Por ejemplo, el oficialismo impuso con el número la reforma política. Y ahora esa reforma política, el mismo oficialismo la quiere cambiar. Entonces, no solamente hay que saber cuántas leyes se votan, ¿Por qué la sino... quiere cambiar, perdón? Y porque, digamos, ¿cuál es la base de la elección primaria? La base de la elección primaria es que es una especie de eliminatoria. Es decir, se presentan todos, los partidos, las coaliciones o las alianzas, eligen quiénes van a ser sus candidatos en toda la grilla. Ah, usted dice por las colectoras. Claro, y después ahora aparece por el costado, es decir que el tema de las leyes no solamente es la cantidad, sino después la capacidad de que esas leyes se encarnen en la sociedad. En consecuencia, ¿qué es lo que nosotros esperamos de este año? Esperamos de este año que temas que son de importancia para la sociedad, el tema de la seguridad, el problema de la radarización, el problema del mapeo digital de las pistas de aterrizajes, el problema del código especial para menores, son temas que tenemos que discutir. La ley anticorrupción, la necesidad de aumentar las sanciones para los delitos de corrupción. El tema de la publicidad oficial, que ayer la Corte Suprema de Justicia dijo que había discriminación. El acceso a la información, va a la Auditoría General de la Nación, pide información, no le dan. Entonces, ¿qué dijo el otro día la presidenta? Dijo, bueno, yo quiero esta agenda. Bueno, no es así. No es la agenda de la presidenta o del Ejecutivo. El Parlamento es la construcción de las distintas ideas que la sociedad tiene a través de los distintos representantes que tiene en ese Parlamento. ¿Usted cómo lo ve, diputada, esto? Seguramente bueno, diametralmente opuesto, te podrás imaginar, pero a ver, en principio... Bueno, podría no ser así. Yo no te podría no interrumpí. ser, no, pero digo, podría no ser diametralmente opuesto. Bueno, es diametralmente opuesto. En este caso es diametralmente opuesto. A ver, en principio la presidenta lo que hizo fue inaugurar el periodo de sesiones parlamentarias. Está, por supuesto, que avalada constitucionalmente, así lo hizo. No lo requirió en el receso legislativo, planteó una agenda, que es una agenda interesante, que además pude escuchar, por lo menos en lo que vi estos días en los programas de televisión, en las radios, lo que leí en los diarios, algunos acuerdos incluso de la diputada Bullrich con parte de la agenda que la presidenta presentó en esa inauguración, pero además lo que hizo la presidenta fue
un análisis de todos estos años del modelo político, económico y social que lleva adelante la presidenta en estos casi 4 años y del 2003 hasta que la presidenta asumió, porque es parte del mismo proyecto político, del mismo modelo político. Eso es lo que hizo la presidenta de la República, además de mostrarnos que es el mejor cuadro político que tiene este país. Y la verdad es que lo de la producción del año parlamentario en el año 2010, yo no sé cuántas veces van a tener que decirlo para convencer a la gente, pero fue un pésimo año parlamentario. La verdad es que querer forzar un cogobierno, primero forzar una mayoría que no había sido una mayoría ganadora en las urnas en el año 2009, ¿no? Construyeron una mayoría circunstancial, fueron bastante autoritarios y bastante violentos a la hora de la no discusión de ninguno de los proyectos de ley y de casi ninguna de las leyes que pudieron votarse el año pasado en el recinto. No solo fue escasa la producción del Parlamento, sino que tuvo un bajísimo nivel de discusión política. La verdad es que, además, tratar de hacer un análisis forzado de lo que pasó el año pasado, no creo que sea la lectura, por lo menos yo no quiero hablar por la mayoría de la gente, pero la verdad es que no creo que sea una percepción demasiado abundante la que tiene la gente por sobre el año parlamentario del año pasado. Lo digo honestamente. Fue un año lastimoso parlamentario. Bueno, la verdad que lo mejor que le pudo pasar el año pasado al Parlamento fue la ley de matrimonio igualitario. La coalición cívica, por ejemplo, hoy se votó... Yo entiendo porque fue tu responsabilidad centralmente. Hoy se ¿no? votó el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires y la coalición cívica se abstuvo. Es decir, dio una discusión con el partido de gobierno, que es el PRO, no llegó a un acuerdo total y en consecuencia no votó a favor del presupuesto, pero se abstuvo. Es decir, que cuando hay una capacidad de diálogo, la respuesta es distinta. En el Parlamento Nacional el presupuesto era un paquete cerrado. Entonces, era cerrado, no se podía cambiar. Ese paquete cerrado con superpoderes y demás no se votó. Pero eso no es cierto, en la Ciudad de Patricia, Buenos Aires, al haber una posibilidad de generar una discusión, la coalición cívica se abstuvo y permitió que el gobierno de Macri, que no es de nuestro propio partido, tenga. Es decir, que las condiciones de gobernabilidad, las condiciones de la política, las condiciones de discusión que se dan, son las que hacen plantearse la ubicación de las fuerzas políticas. Ahora, recién, la verdad que era llamativo, diputada, usted describía el año como un año muy pobre, malísimo. Pésimamente malo. Y yo lo escuchaba... Antes. Está bien, el diputado Pinedo hablaba de diputados, pero usted calificó el año de diputados quizás como la mayor mejor. riqueza de que usted Ahora, recuerde. están hablando del Ahora, mismo año de diputados. la verdad Dicen que cosas demasiado Estamos hablando del distintas. mismo año de diputados, sí, exactamente. Lo que pasa es que hay una en los cuestión... años antes, en los años anteriores, el kirchnerismo votó todas las leyes que modificamos el año pasado. Hizo una ley de superpoderes absolutos, que un jefe de gabinete que nadie votó. Superpoderes que Macri tiene en el presupuesto, quiero decir. No los tiene el Sí presupuesto. los tiene. No los tiene. Sí los tiene. No puede cambiar la finalidad del gasto. Sí los tiene. No, en la Nación se puede cambiar el gasto que vos quieras. La coalición cívica se abstuvo en ese artículo, sí lo tiene. Sí, No lo nos tiene, abstuvimos es porque nosotros no fáctico. queremos ni el 5%, no queremos nada, y Es se lo fáctico. dijimos. Nosotros no. ¿Sabés lo que es cambiar la finalidad del gasto? Bueno, la presidenta de la República, ¿Sabés el lo que es país no cambiar la- tiene presupuesto nacional y ustedes hablan de que Tiene hubo un año superpoderes. parlamentario excelente, Bueno. histórico, pero no A se ver. puede ni creer Bueno, ese lo análisis. que no Pueden se hacer puede- alguna lo que no se puede alguna creer- autocrítica. Lo que no se puede creer, porque no se puede creer porque no tiene ningún antecedente en el 83 hasta ahora, es un gobierno que diga se aprueba el presupuesto mío sin cambiar una coma. Pero eso no es cierto, pero Federico. no es cierto si está en los Pero no es diarios. cierto, Federico, no es Bueno, cierto. está bien. Montaron un show para poder voltear la sesión del Parlamento con denuncias falsas. Es un igual, año parlamentario, desde que pusieron pero los superpoderes escandaloso. absolutos, desde que pusieron los superpoderes absolutos, no hay más presupuesto en la Argentina, esa es la verdad. Aníbal Fernández lo cambia todo como se le ocurre a él. Entonces, es lo mismo tener un presupuesto o no tenerlo. De hecho, están encantados sin presupuesto porque Aníbal Fernández lo hizo por una resolución al presupuesto. Lo publicaron en el boletín oficial. Así que ese es el cuento del presupuesto.
Lamentablemente, hay que recuperar el presupuesto, por eso hicimos la ley derogando los superpoderes. Después, lo que ellos hicieron, que es lo siguiente con los decretos de necesidad de urgencia. La Constitución dice que hay un poder legislativo, que para hacer una ley necesita que lo vote la Cámara de Diputados, que representa al pueblo, y la Cámara de Senadores, que representa a las provincias. Ellos hicieron una ley de decreto de necesidad de urgencia que dice que el poder que no es legislativo, el poder ejecutivo, puede hacer leyes sin que lo voten los representantes del pueblo o los representantes de las provincias. Una cosa absolutamente extraordinaria. El Congreso necesita el voto de las dos cámaras, el gobierno necesita el silencio de alguna para que tener leyes. También lo derogamos. Y son cosas importantes. Ellos les llevan mucho tiempo. El Consejo de la Magistratura. Una cosa absolutamente relevante, que es que existan jueces como Yarvido que no. Y, bueno, también modificamos el Consejo de la Magistratura. Y nos pusimos de acuerdo Pino Solanas, la coalición cívica, los socialistas, el PRO, los peronistas federales, los radicales. Nos pusimos de acuerdo, hicimos ese proyecto, se sancionó. Ahí estamos. El 82% móvil para los jubilados. Muy importante las leyes que se aprobaron en diputados el año pasado. Son dos países. Digo, dos miradas. Dos congresos. miradas. Dos visiones No, lo que absolutamente pasa es que distintas de la realidad. hubo muchos años donde la discusión parlamentaria era inexistente. A mí me parece que... ¿Y con quién discutieron ustedes los Con proyectos todos. de ley? ¿Con Lo que nos quiénes? ¿Quiénes son costó, todos? lo que nos ¿Quiénes son costó todos? discutir ¿Querés los recordar cómo proyectos? fue la discusión Yo te sobre lo puedo el recordar. dictamen del INDEC, el primer dictamen del INDEC? El INDEC. ¿Con quién lo discutieron? te lo puedo- El 82% Lo móvil, estamos ¿con quién discutiendo lo hace 5 años, discutieron? el En INDEC. comisiones. Te lo puedo discutir. Por ejemplo... Contale, si no, Te a lo- la gente cómo Bueno. quisieron cercenar el debate de papel prensa, por ejemplo. te lo voy a contar. Ustedes te lo que voy a les contar. encanta Por ejemplo, discutir todo. el INDEC. Contale a la gente, Bueno. contale cómo fue el primer Baja- dictamen del baja acá, INDEC, ¿me vas a dejar contale que le cómo fue cuente lo de o no? papel prensa. ¿Me vas a dejar que le cuente? Fue genial, fue una discusión El INDEC, política el INDEC, maravillosa. No solamente lo discutimos nosotros, lo discuten todos. Hoy salió un convenio colectivo del ESMATA, No estás contando. firmado. No te voy a contar. No, es que no estás contando, estás ¿me dejás distrayendo hablar o no? absolutamente. Es que no estás contando, No, pero Patricia. estás un poco agresiva, déjame No, no hablar. estoy agresiva, no estás contando. Déjame hablar. Salió un dictamen del un convenio colectivo del ESMATA Del dictamen que estábamos hablando. basa el acuerdo salarial en los índices de la UBA. Entonces, ¿qué había que discutir del INDEC? Lo que había que discutir del INDEC es que el INDEC vuelva a ser un organismo de prestigio. ¿Qué quería hacer el oficialismo con el INDEC? Dejar la mano de Moreno. Entonces, a ver, ¿cómo podemos discutir con el oficialismo que destruyó el Exactamente, INDEC? no Que pueden destruyó discutir el con INDEC, que nosotros. tiene un 8,7% de inflación. A ver, Moyano, anda a discutir salarios por el 8% No les interesa la discusión política, Patricia. salario de inflación y los camioneros lo matan, ¿o no? Entonces, ¿qué podíamos discutir con quien había destruido el INDEC, el proyecto del INDEC? A ver, Por eso íbamos y sacaron un decíamos, dictamen, lo firmaron sin discutir, eso no, querés decir. ¿y cómo vamos van a si ustedes discutir lo que con querían- nosotros si lo ustedes que hacen es quieren sacar el dictámenes zapato ya de Moreno en el firmados INDEC? A ver, ¿cómo sobre vas la a mesa de una discutir- mesa de comisiones? ¿Cómo vas a discutir con quien cambió el Consejo Pero de la es que vos Magistratura pintás una realidad que comprando no dos existe, votos del Patricia. Partido Renovador de Salta en el año 2005? Arreglaban en tu despacho los dictámenes y los llevaban los firmados, arreglábamos, no no, los los discutían discutíamos. con nadie. Y esa es la producción que tuvo el año pasado. Cuando vos intentás durante muchos minutos explicar qué pasó el año pasado, es que no se puede explicar. ¿Cómo La no? realidad es la realidad. Todo un año, ¿no? Fue un 2 año minutos. pésimo legislativo. Vamos a ver cómo viene el año que viene. Vamos a ver. Este año, no el año que viene. Este año vamos A a ver ver. cómo viene. Porque la verdad que el La año pasado fue la presidenta lamentable, fue habló- para el olvido. Lamentable por usted porque perdió Pero la no, votación, lamentable pero- para nosotros no, lamentable fue para ustedes. No, si nosotros Todo ganamos el la país votación. se dio cuenta quiénes son ustedes, no fue lamentable para nosotros, fue para Todo el ustedes, país. muchachos. La Todo el país se presidenta dio cuenta. Pero es que es el otro así. día planteó, por ejemplo, ¿Qué realidad que quieren quería una ley pintar? de lavado somos de nosotros. dinero. El grupo A, lo que Todo el mundo Patricia se dio juntó cuenta que- el 3 de que- diciembre como grupo A, que funcionó Bueno, qué bien. lamentablemente. Yo la verdad que pude juntar... Patricia, a vos sos una de las 130 grandes diputados. responsables del 140 fracaso votos. legislativo del año señora, pasado. fui la El responsable fracaso de juntar, político del de grupo votar. A del año pasado. Sí, Bueno, ¿vas a 140 gritar todo el votos. tiempo Pero es que o no vas a estoy dejar gritando, hablar? no, es que vos pará no un dejás Fracaso hablar. Yo te político digo, es ganarle al Frente para la Fue un fracaso Victoria. político, Fracaso muchachos, político fue es un ganarle al Frente fracaso para la Victoria. político, lo mostraron abiertamente. No mostramos Bueno, nada, mostramos lo Bueno, vamos a contrario. ver cómo viene este año, pero la Bueno, verdad es que el vamos año a- pasado fue un fracaso Para el político. Frente para la Victoria, que Le voy perdió a la contar votación. una- Nosotros no hemos que- fracasado, Disculpen que interrumpa brevemente. mejor, la mejor discusión. interrumpa. Le voy a pedir al director que nos vayamos al corte, ustedes sigan discutiendo. El tiempo del tiempo de la televisión nuestro, se terminó acá.
la discusión puede seguir perfectamente. Igual Nosotros, les agradecemos a todos. claro que sí. En un Que minuto, siga el Congreso. la en discusión. un momento venimos de vuelta en Código Político.